El día pasado nos quedamos en la querella, pero bueno, voy a hacer un mini resumen solamente para situarnos en la materia. Recordar que según la ley de enjuiciamiento criminal, que es lo que estamos viendo, las formas de iniciarse el proceso, denuncia con este articulado, ya lo estuvimos viendo, querella con sus diferencias, que las terminaremos de ver hoy y la forma que lleva también, y atestado junto con la Policía Judicial y las primeras pinceladas sobre qué es lo que hace la Policía Judicial en todo esto de los procesos penales. Recordar que el proceso penal no solo se genera, no solo surge en el juzgado como tal, como procedimiento, sino que existen otros operadores, en este caso la Policía Judicial, que elabora en este caso el atestado, y que también eso va a formar parte del sumario después y de cualquier proceso penal, ¿vale? Es lo que vamos a ir viendo. Estas tres formas de iniciarse el proceso penal. Siempre nos lo damos por supuesto, pero la denuncia no siempre tiene que realizarse en un juzgado. La denuncia, nos roban un bolso, vamos a la policía local, a la nacional o a la Guardia Civil. Recordar que la denuncia de un ciudadano se formula en todos esos sitios. Guardia Civil, policía local o nacional, policías autonómicas también, y por supuesto en los juzgados de guardia, ¿vale? Es donde se puede presentar de manera verbal, se puede recoger por escrito por el funcionario que me atienda, o se puede incluso, como veíamos el otro día, formular una denuncia y unirle una denuncia escrita con incluso soportes informáticos, que ya no es la primera vez que lo vemos en los juzgados de guardia, ¿vale? Estuvimos viendo la forma de la denuncia, los requisitos, y nos habíamos quedado en la querella como segunda manera o forma de llevar un hecho que puede ser un delito a conocimiento del juzgado. La querella sí entra directamente en los juzgados, y entre otras diferencias con la denuncia, aparte de ser un modo de comunicar unos hechos que pueden ser delictivos, sí que nos estamos convirtiendo en impulsores de alguna manera al formular esta querella de manera escrita con procurador, además un procurador que tenga poder bastante, y vamos a ver un truquito en ese planteamiento del artículo. Le decimos al juzgado qué hechos creemos que se han cometido, qué delitos creemos que se está cometiendo, quién lo está cometiendo, y además nos convertimos prácticamente en los primeros pasos de la querella, nos convertimos en acusación particular o pública, particular o popular en este caso, del procedimiento, y ya solicitamos que se practiquen diligencias, que se investigue, que se detenga a la persona que sea, que se tome declaración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esa era una de las diferencias más importantes. La querella la teníamos aquí regulada en el artículo 270 al 281, si bien hay algunos articulitos que han quedado obsoletos o sin efecto, o otros que han quedado con frases o referencias bastante desactualizadas, vamos a decir, que ya no se usan. Con respecto a esto, que lo vamos a ver muchísimas veces en la ley, recordar que las preguntas del tribunal yo entiendo que las van a actualizar. Ya no nos van a hablar del juez por sin levantar mano, nos dirán a la mayor brevedad posible, o nos dirán, vale, ajustarán un poco a la realidad. Con respecto a la querella, estuvimos viendo quién la podía presentar, cómo la podían presentar. Nos quedaba por definir aquí la acción popular, que el otro día me di cuenta que no lo estuvimos viendo, el ejercitar una acción penal, ¿vale? Nosotros, cada vez que hablamos de acciones, hablamos de que le pedimos al juzgado que un derecho que yo tengo se materialice. Poner en acción mi derecho es exigir que se cumpla. En civil hablábamos de acciones civiles, cuando yo reclamaba un dinero es porque tengo derecho a que me lo paguen, o eso creo, ¿no? Entonces, como no me lo pagan en la vida civil por fuera, quiero que el juzgado obligue y condene a la persona. En penal pasa lo mismo, pero entendiendo que se ha cometido un delito. Hay determinados hechos que me han ocurrido, que alguien me los ha causado. Por ejemplo, daños en mi vehículo. Me levanto una mañana y veo que fulanito me está rompiendo el coche, me ha roto ya el cristal y me está rompiendo el retrovisor. Voy y denuncio. Lo civilizado es eso, no coger un palo y ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Que esas eran las leyes penales antiguamente, no. Entonces, oye, pues intentaré mediar, y si veo que no puedo, que la situación es muy complicada, formularé denuncia. Le cuento al juzgado lo que me ha ocurrido, quién lo ha hecho, y el juzgado entra a valorarlo. En la querella, además, le digo que quiero que se investigue y que se vaya contra esa persona. Pero eso lo estoy haciendo porque me ha ocurrido a mí. Soy perjudicado del delito, soy el ofendido, soy la víctima de cualquier delito.
pero el derecho penal español prevé que cualquiera pueda manifestar esos hechos y pedirle al tribunal que investigue, aunque no haya sido un delito o unos hechos que afecten a su persona o a sus bienes, ni a siquiera a los de sus familiares o allegados, ¿vale? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de poner en marcha esa acción penal, pero para la protección de bienes o personas que no me afectan a mí, ¿vale? De terceros. A eso es lo que llamamos la acción popular. ¿Quién la puede ejercer? Aparte de cualquier persona, también las asociaciones que se dedican a la defensa a la investigación y persecución de determinados delitos, pues todo lo relacionado con delitos de terrorismo, de trata de blancas, estas asociaciones populares que siempre ejercen esa acción en nombre de la acción popular. Otro tipo de asociaciones, incluidos partidos políticos, ¿verdad? Lo hemos visto en televisión más de una vez, como determinado partido político se persona en ejercicio de la acción popular contra el concejal de no sé dónde por cometer un delito de prevaricación, ¿vale? Bueno, y algunas personas jurídicas también, si lo entienden, bueno, pues se pueden personar para ejercer esta acción popular. Bueno, vimos también el caso de los extranjeros, cómo tenían determinadas características. Solo podrán hacerlo para delitos cometidos sobre su persona o sus representados, con lo cual se excluye el ejercicio de la acción popular en este caso, y deberán prestar fianza, salvo los casos del 281 que hoy veremos, que son los casos genéricos en los que no se exige fianza. Recordar que la fianza es otro de los formalismos o requisitos especiales al presentar querella. Debemos ofrecer y prestar fianza cuando el juez me marque el importe. El Ministerio Fiscal puede presentarla y debe hacerlo cuando esté por ley. Bueno, hablamos del tribunal competente, hablamos de delitos flagrantes, no voy a entrar a repetirlo, sino avanzando, y nos habíamos quedado un poco en la forma de la querella. Este artículo 277 simplemente incide en cuáles son los requisitos formales. Nos habla el articulito de que se presentará en papel de oficio. Vale, hoy en día ya manejamos programas telemáticos que están conectados incluso con el programa de texto, ¿vale? Para los que estamos en los juzgados, LexNet ya se conecta con Atlante, con los decanatos, vía telemática, nos extiende un justificante y un sello de tiempo, ¿vale? Pues fíjense, estos términos que nos suenan tanto a modernidad y que de hecho ya están funcionando desde hace tiempo incluso, quedan son muy adelantados si lo comparamos con lo que dice el articulito de la ley. Se presentará en papel de oficio. ¿A qué se refiere papel de oficio? Eso ya ni lo dan ni los estancos, ni correos, ni nadie. ¿Qué quiere decir hoy en día? Que se presenta por escrito. Y la querella que se presenta por escrito, ya hoy incluso como escrito iniciador de trámite, se puede presentar por LexNet y adjuntar las copias al juzgado competente. Bueno, pues todo eso puede ocurrir, pero tener la idea de que el tribunal no creo que nos vaya a preguntar si es papel de oficio, es por escrito o es en folios blancos debidamente numerados. O van al literal del artículo, con lo cual no tendremos duda en este arcaico pronunciamiento, ¿no? Papel de oficio, o bien de manera lógica nos van a decir que por escrito. Y esto va a servir para todas las preguntas que tengan en penal alguna cuestión de alguna frase que haya quedado en desuso. O bien nos ponen la frase literalmente, con lo cual no tenemos fallo, o bien nos hacen la pregunta lógica y que nosotros entendemos. ¿Qué significa hoy en día papel de oficio? Por escrito. ¿Vale? Pues bueno, lo normal es que se redacte por algún abogado esa querella y lo normal también sería, aunque no se suele hacer, no se suele hacer, hay muchas veces que no se hace y nos obliga a subsanar que el querellante firme todas y cada una de las páginas de la querella para que se quede acreditado que la está interponiendo él o ella. Esa persona física es el querellante, aunque vaya asistido por un letrado y aunque vaya representado por un procurador. ¿Por qué digo esto? Porque aquí, en este artículo en concreto, hay una preguntita con dos palabras que pueden ocurrir. En la primera frase del 277 nos dice que se presentará por medio de procurador con poder bastante. No confundamos poder bastante con lo que nos dice al final del artículo. Si ustedes se van al 277 al final, en el punto 7 nos dice firma del querellante, a eso me refiero con la firma de todos y cada uno de las hojas, cuando el procurador no tuviese poder especial para formular querella. El poder bastante
lo asimilamos a que sea un poder a pleitos, ¿vale? Simplemente que le legitime para ejercitar acciones civiles y penales, hasta ahí nos valdría, siempre y cuando la querella aparezca firmada debidamente, como dice el punto 7, en todas y cada una de los folios de la querella por el querellante. Si no está firmada, nosotros comprobaremos si el poder que tiene es un poder especial, un poder que recoja específicamente que se faculta, que entre las facultades del procurador está el de interponer querella. ¿Vale? Si nosotros lo que tenemos en autos, lo que nos llega junto con la querella, es un poder a pleitos normal y corriente, nosotros tenemos que comprobar si esa querella está firmada de puño y letra por el querellante. Y en ese caso, el requisito de estar legitimado ya está, de la debida representación, perdón, del procurador, está acreditado. Nos bastaría. Si no está firmada, pasamos a ver en el poder si el procurador está facultado especialmente para interponer querella. Esa es la diferencia entre poder bastante y poder especial que nos encontramos en este articulito, que, hombre, yo hace mucho que no veo esas preguntas, sería un poco incluso para gestión, porque hay que entender qué es poder bastante y qué es poder especial, pero ya queda explicado, ¿vale? Por escrito, con procurador, asistido de letrado, firmada por letrado, hoy en día también el sellito, la firma electrónica de ambos, no hay ningún problema. ¿A quién se la dirijo? Juez o tribunal competente. Nombre, apellidos y vecindad, es decir, la filiación. En penal vamos a hablar mucho de estos datos junto con domicilio actual, alias si tiene, teléfono, todos estos datos relacionados que identifican a la persona, se llama también la filiación normalmente del investigado, pero también puede ser del denunciante, querellante, testigo, etcétera, etcétera, la filiación. Y vecindades tanto del querellante como del querellado. Si no conozco estas circunstancias, tendré que decir todo lo posible, designar al querellado de toda la manera que pueda, darle a conocer al tribunal quién es, dónde lo puedo localizar, si lo conocen por algún nombre, si vive, no tengo la calle o lo que sea, pues dónde dicen no sé qué, al lado de la iglesia, ¿verdad? Todos los datos que me lleven a él. Bueno, pues ese será el contenido mínimo, junto con una relación de los hechos que me han ocurrido y que yo creo que son constitutivos de delito, específica, ¿vale? No vale decir un buen día me insultó, me calumnió, dijo que tal. No, no, no. El día tal, de tal año, a tal hora, en tal medio o a través de un artículo de prensa, no sé qué, dijo que yo era un ladrón, yo era un prevaricador o yo era un estafador, lo que sea, o me insulta gravemente con las expresiones hijo de tal o malnacido, lo que sea, ¿no? Digo esto porque la mayoría de querellas son contra particulares y son además por estos delitos que son delitos públicos, que son delitos privados, las injurias y las modalidades de calumnia, pues son delitos privados que se persiguen no de oficio, sino a instancia de parte. ¿Vale? Entonces, ahora veremos un poco la relevancia que esto puede tener. Relación lo más precisa posible del hecho que estoy poniendo en conocimiento. Como soy parte acusado de acusación particular, qué diligencias quiero que se hagan para comprobar el hecho. Fíjense que estamos iniciando un procedimiento penal, estamos solicitándole al tribunal que admita eso, que incoe un procedimiento, vayan quedándose con la palabra incoar, igual que teníamos en civil, lo vamos a tener en penal, y una vez incoado el procedimiento correspondiente, que acuerde una serie de diligencias de instrucción que nos lleven a obtener indicios o a obtener datos fácticos, vamos, y practicar esas diligencias para comprobar el hecho, el delito de que se trate, los posibles autores y las circunstancias de tiempo y lugar en que se han producido esos hechos, ¿vale? Todo ello para conformar una instrucción completa. Bueno, pues todo eso en la querella se lo tengo que pedir, ¿vale? ¿Cuáles son las diligencias que yo intereso? Por último, o por penúltimo, bueno, por última petición, le diré que admita mi escrito, que lo admita, que se practiquen todas las diligencias tal y como yo digo, y que si hay que detener y acordar la prisión provisional de alguien, que se haga con la debida exigencia de fianza. Si lo pone usted en libertad provisional, esto ya tanto la detención como la prisión provisional o la libertad provisional las estudiaremos un poquito más adelante, veremos los supuestos, veremos cómo se acuerdan, veremos en qué consiste esto de
prisión provisional, cuánto tiempo puede durar, cuál es el tiempo máximo, ¿verdad? Bueno, y también hablaremos un poco más adelante de qué es la responsabilidad civil. Ya la voy a dejar definida, pero fíjense que aquí incluso en la querella le pido que acuerde el embargo de bienes suficientes en los casos que proceda. ¿A qué se puede referir eso? Pues miren, como norma general de todo delito puede derivarse una responsabilidad civil. En algunos casos está muy claro, si me condenan por robo, me van a unir a esa condena, a esa responsabilidad criminal o penal, los años de prisión que me pongan, la pena, me van a añadir una responsabilidad civil. Usted le robó el coche a este señor y lo desapareció, le va a tener que indemnizar por el valor del coche en el momento que tal, ¿verdad? Usted le causó lesiones a esta persona, le va a tener que indemnizar por las secuelas que le han quedado. Este señor no puede mover la mano, o este señor por culpa de las lesiones ha perdido ese trabajo o ha tenido tantos días de invalidez, no ha podido realizar sus actividades cotidianas durante tantos días. Eso se traduce a dinero y al mismo tiempo que me condenan por las lesiones, por la agresión, a prisión, a trabajos en beneficio de la comunidad o a una multa que es para el Estado como pena, me condenan también a pagar una indemnización o responsabilidad civil. Bien, cuando nosotros tenemos que asegurar la posible responsabilidad civil durante el procedimiento, ¿vale? ¿Se entiende esto? Tengo que ir haciendo diligencias de averiguación de bienes como si fuera en civil, ¿se acuerdan de la ejecución civil? ¿Por qué? Porque estoy preparando una posibilidad que es que condenen a la persona por el delito y de ahí se desprenda también el pago de una indemnización. Esto ocurre en muchos delitos, pero uno en el que lo tenemos muy claro es cuando hay una alcoholemia con accidente de tráfico. Si yo voy conduciendo borracho es un delito casi indefendible, o sea, es un hecho, un delito de resultado, pero en este caso además he tenido un accidente con otra persona. Los daños tanto por lesiones como materiales que yo le he causado por ir conduciendo bajo los efectos del alcohol, es prácticamente que me van a condenar. Si no me condenan hoy en el juicio, por mucho que yo proteste, la prueba de alcohol que me hicieron está ahí, iba conduciendo yo, me choqué yo y le causé los daños. Está todo. Muy rara vez tienen defensa, muy rara vez escapa de la condena, muy rara vez escapa de pagar la indemnización, aunque estén los seguros detrás. Bien. ¿A qué me refiero? A que durante el procedimiento, sin tener todavía la condena, ni haber celebrado el juicio, sí que podemos ir preparando en algunos casos esa responsabilidad civil. ¿Mediante qué? Mediante las medidas cautelares de embargo, de averiguación patrimonial o de exigencia de una fianza. Exigirle al denunciado, investigado o procesado que aporte una fianza, en este caso para eludir, por ejemplo, una prisión provisional, ese sería un tipo de fianza, u otra para cubrir la posible responsabilidad civil si le condenan, ¿vale? Por eso en este artículo, en el que estamos iniciando el proceso con la querella, le pedimos todas las diligencias, que se le detenga, que se le tome declaración, que se le pida fianza si quiere eludir la prisión provisional. No confundamos fianza para la libertad provisional, que no está destinada a pagar la indemnización, sino que está destinada a eludir la prisión, o sea, le dejo en libertad provisional si usted paga un dinero. Ese dinero no va a ser para la responsabilidad civil, sino para que usted no entre en prisión provisional. Y, por otro lado, medidas de embargo, ahora sí, para cubrir la posible responsabilidad. Todo eso lo tengo yo que pedir desde el inicio para que el juez vaya valorando y se haga. También les adelanto que en penal existen las piezas separadas y que la responsabilidad civil junto con la averiguación patrimonial se haría en una pieza separada. Se abre pieza separada y ahí se van acordando las investigaciones patrimoniales que procedan, el embargo, embargo de cuentas, embargo de vehículos, lo que sea, ¿vale? Y además, les adelanto también que este es uno de los casos en los que utilizamos de forma supletoria muchas normas de la ejecución civil, de la ley de enjuiciamiento civil. El embargo, la fianza, todas estas cositas, tiramos de los artículos de civil cuando sea necesario. Bueno, por último, de la querella, de la forma de la querella, de ese escrito, necesitaremos la firma del querellante, esto ya lo dijimos antes, perdón, de otra persona si ella no pudiera o no supiera firmar. ¿En qué casos? Cuando el procurador no tenga, ahora sí, poder especial para formular querella. Si tiene poder especial, nos olvidamos de la firma porque quien la presenta con todo su poder especial que se lo ha dado el querellante es el procurador.
Si el poder no es especial, sino general, entonces ya a firmar todos y cada uno de los folios de la querella. ¿Se entiende esto más o menos, no? Bueno, el artículo 278 nos introduce algo que se ve poquito, ¿vale? Porque, bueno, se suele practicar antes a través de distintas formas de conciliación o intentando incluso que se retracte la persona en el mismo medio en el que ha cometido sobre todo estos delitos de injurias o calumnias, ¿vale? ¿Por qué? Porque hablamos de que cuando se trata de un delito privado, el otro día vimos las principales diferencias, ¿verdad? Que solo se puede perseguir si la persona agraviada pone en marcha el mecanismo mediante denuncia o querella. Quiere decir que el Ministerio Fiscal entiende que, bueno, que aunque haya unos insultos o aunque haya unas acusaciones falsas de delito tal y tal, si el verdaderamente afectado en su esfera personal no se mueve, el Ministerio Público no va a entrar a perseguir ese delito, ¿vale? Entonces, bueno, pues se exige un paso adelante, una querella o una denuncia, en este caso por el particular que se ha visto ofendido, bien sea por esos insultos, bien sea por esas acusaciones de delito falsas, injurias y calumnias. Tengan en cuenta que cuando hablamos de procedimientos especiales, este es uno de ellos, delitos, procedimiento para perseguir los injurias y calumnias contra particulares. Al no entrar de lleno y sin que se lo diga nadie el Ministerio Fiscal, debe ser el particular el que ponga esa denuncia. Y nos dice el 278 que para que se admita la querella deberemos aportar también, junto con toda la documentación que ya hemos aportado, en estos casos en que persigamos en concreto injurias y calumnias contra particulares, un intento de conciliación. Por eso les digo que la mayoría de veces en que se producen estos hechos, imagínense ustedes, en la radio, en la televisión, en algún medio de prensa escrita, en internet, y hay un responsable, pues se le exige mediante burofax que tal persona se retracte en el mismo horario, en el mismo programa y diga que no es verdad que yo sea un estafador, que todo es un error, que pida disculpas, ¿vale? Y que si no hace eso, se entenderá que no hay conciliación y podré interponer la querella, ¿vale? Se pide una certificación, acudimos a notarios, acudimos a determinados sitios para intentar, o mediadores incluso, para intentar este acuerdo en el que, bueno, se piden disculpas, me retracto de esta manera, de otra, indemnizo de alguna forma, un acuerdo, un intento de conciliación entre partes para no interponer querella. Se exige que se aporte por lo menos haberlo intentado, ¿vale? Sería un documento más que aportamos y entonces ya lo hacemos. Tener en cuenta que existe ese proceso especial en el que se nos exige esa certificación en los artículos 804 a 815. Esto sobre todo para gestión, que es donde ha caído alguna preguntita de estos artículos, ¿vale? Lo veremos por encima un poquito más adelante. Bueno, y el tipo ya más rebuscado es que esa calumnia o esa injuria se cause en el propio desarrollo de un juicio, ¿vale? Que venga un testigo y diga que ese señor es un estafador o que llame hijo de lo que sea al testigo o al denunciante o lo que sea en el propio juicio. Nos dice la ley que además se necesitará una licencia de ese juez para proceder y que aportaremos esa licencia del tribunal. Este formalismo yo ya no lo he visto, este formalismo unido nunca lo he visto. Sí he visto, por contra, que el propio juez, aunque sea un delito privado, acuerde que se deduzca ese testimonio, igual que cuando hacemos un falso testimonio en juicio. Bueno, pues algo así sí que lo he llegado a ver, si el testigo formula injurias descaradas, se le advierte y sigue insultando y sigue tal, bueno, pues la persona diga, señoría, necesito una licencia para interponer querella, y el juez de alguna manera redacta eso y le da esa autorización que se uniría, porque esas calumnias o injurias se han producido en el propio curso de un juicio, ¿ok? Bueno, hasta ahí llegarían los requisitos. Hay otra parte de la querella que vimos el otro día también, que es que se nos exige la solicitud de fianza y cuando se fije
por el juez, pues estaremos obligados a aportarla en cualquiera de las formas que se establecen en derecho para prestar la fianza. Ya saben ustedes, en efectivo, mediante ingreso, mediante transferencia en cuenta de juzgado, mediante aval bancario, pagadero a primer requerimiento o mediante otros bienes si el tribunal los considerase pertinentes y factibles, ¿vale? Para constituir esa fianza. La fianza en este caso no es más que la aportación de unos bienes o de una cantidad de dinero en cuenta, y dice la ley a resultas del juicio. ¿Qué quiere decir? Que si pierdo, le habré causado un perjuicio a quien yo denuncié, al querellado, ¿vale? Y que me va a exigir no solo las costas del procedimiento, sino resarcirle en esos perjuicios. Pues tiraremos de esa fianza. Fíjense, siempre tengan en mente que aquí hablamos de delitos contra el honor, de injurias, de calumnias, hablamos de unas cuestiones que tienen su repercusión muchas veces en la esfera social o mediática de las personas, ¿vale? Calumniar es muy fácil, luego dicen que lavar esas acusaciones falsas queda para siempre, ¿no? Y luego vinculen eso a las famosas penas de telediario, donde es más bien la noticia lo que está perjudicando a la persona que el propio resultado de si es verdad o no es verdad esa acusación. Pues bueno, para todas estas cosas hay que andar muy fino con lo que se dice, en qué medios se dicen, y en el mundo de las personas importantes o con cierta esfera trascendente pública, política, televisiva, mediática, etcétera, es muy importante ese concepto de reputación o de honor y vale mucho dinero realmente. Entonces esas fianzas, dependiendo de qué asunto sea, pueden ser más o menos altas. Bien, todo el mundo está obligado, en principio, como norma general, el 281 nos dice que el querellante está obligado, una vez se le fije la cuantía, a prestar esa fianza y además tenerla ahí en depósito a resultas del juicio, eso es hasta que termine el juicio. Pero a continuación nos habla de quienes están exentos y van a ser siempre, si ustedes han leído el artículo, personas que no les mueve simplemente la mera voluntad de hacer daño a esa esfera o esa reputación, sino que alguna relación o nexo tienen y que cuando insultan o calumnian puede que sí, puede que no, pero que han tenido otras razones, ¿vale? Lo van a ver enseguida. En principio, el propio ofendido por el delito que presenta una querella, oye, pues no le vamos encima a exigir, la propia víctima o el perjudicado. Tampoco sus herederos legales, cuando se trata de que la persona haya fallecido y lo que quiero es lavar la memoria de mi abuelo, pues oye, aquel que dijo tal, voy a por él y presento la querella porque estoy convencido de eso. No se exige la fianza. En los delitos concretos de asesinato y homicidio, pregunto ya para mentes privilegiadas, diferencia principal entre el asesinato y el homicidio. Esto es una pregunta ni siquiera de gestión, sino de Código Civil, pero yo creo que esto ha pasado a ser ya de cultura general. ¿Por qué el Código Penal tiene dos delitos? Uno asesinato con sus tipos y otro homicidio con sus características. ¿Qué diferencia tenemos por ahí? Con sus palabras, no quiero Código Penal ni mucho menos. Bueno, pues en estos dos tipos de delitos, cuando se presente querella por ello, no le vamos a exigir fianza al cónyuge. Te contestó Juanvi la intencionalidad y Marco el dolo. Sí, está bien las dos cuestiones. Tanto, sí, es lo mismo, intencionalidad o dolo. El asesinato está impregnado la propia definición de esa voluntad de causar la muerte y además el tipo del asesinato ya integra algunas otras características, vamos a dejarlo ahí. Sin embargo, el homicidio es causar la muerte, punto, ¿vale? Causar la muerte, ya veremos la intencionalidad, ya veremos las circunstancias, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, dicho muy por encima, ¿vale? Tampoco nos tenemos que meter nosotros más en eso. En esos casos de esa investigación son delitos contra la vida de las personas. Al cónyuge del fallecido no se le exige prestar fianza si es el querellante. A la pareja o novio o pareja de hecho tampoco, relación análoga a la de efectividad. A los hijos o ascendientes tampoco. Y llegamos en este caso hasta el segundo grado colateral. Sería de el fallecido. O sea que nos situaríamos en, pues si el fallecido es mi padre, subiríamos hasta mi padre, nos extenderíamos hasta mi tío o tía y ese sería el segundo grado colateral. Si es mi primo el que quiere formular querella o otros descendientes colaterales, a ellos sí que se les va a exigir ya la fianza, ¿vale? Segundo grado en colateral. Bueno,
herederos en general de la víctima. Fíjense que aquí el concepto es de herencia, no habla de sucesores directos, línea directa o colateral, sino herederos. Puede haber incluso personas que no fueran parientes, pero heredan. Hablábamos en civil el otro día de los legatarios y todo aquello, personas que participen en la herencia de la víctima. Si es por asesinato o homicidio, exentos de prestar fianza. Y por último, padres, madres, hijos de la otra parte, del delincuente. Si lo que estamos haciendo es, como querellantes, intentar una absolución o intentar lo que sea. Bueno, tercera posibilidad que no tenga que prestar fianza, las en ejercicio de la acción penal como acción popular, asociaciones de víctimas y personas jurídicas, con la pregunta de examen de que tienen que estar expresamente autorizadas por la víctima, bien si no es muerte, pues en el momento o antes, y si fue fallecido, pues con anterioridad, para que estas asociaciones en su nombre persigan la comisión de estos delitos. Pues yo que sé, supongan ustedes en la época del terrorismo en España, de ETA y todo eso, esas asociaciones de manos blancas o persecución de los delitos terroristas, todos sus socios que hubieran autorizado expresamente que si me pasa algo relacionado con los delitos, asociaciones de guardias civiles en la época, etcétera, etcétera, autorizo a la asociación en sí misma a perseguir hasta las últimas consecuencias a todos los que hubieran causado mi muerte o las lesiones o el atentado o lo que sea, ¿vale? Pues de eso va esa última exención de fianza. Este articulito 281 es el que se aplicaría a los extranjeros, recuerden que decíamos al principio de la querella, a los extranjeros en el caso de que sean ellos los que presenten la querella, salvo los supuestos. Si el extranjero en concreto, el querellante, está en alguno de los supuestos del 281, tampoco se le va a pedir fianza. En el resto sí que la van a tener que pagar, ¿vale? Bueno. Las dos primeras fórmulas, las que parten de la persona agraviada o su representante, están vistas. Ahora nos viene, también en la parte general, quiero decir que sirve para todos los procesos penales que vamos a ver, pero lo estamos viendo dentro del sumario, porque es el primero y más importante. ¿Qué pasa con la tercera fórmula de que llegue un presunto delito a conocimiento del juzgado? Me refiero al atestado y a las funciones primeras que nos da la ley de la policía judicial. Son los artículos 282 a 298. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es la propia Constitución, los artículos 126 y siguientes, y la ley de enjuiciamiento criminal, la que nos da un concepto genérico de policía judicial. Ya decíamos el otro día, y lo repetimos hoy, que nosotros conocemos los distintos cuerpos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero el concepto de policía judicial es las leyes penales las que nos lo dan, junto con la Constitución. Cuando cualquiera de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajen para o presten auxilio a jueces, magistrados y Ministerio Fiscal, actúan como policía judicial. Y así nos lo tenemos que aprender, ¿vale? Actúan al servicio, prestan auxilio a. ¿Para qué? Pues obviamente para investigar y averiguar y comprobar delitos y sus posibles autores. Esto depende mucho de los plazos que tiene la policía para realizar sus diligencias y el momento en el que ya ese atestado ha pasado a conocimiento de algún juzgado, de algún órgano judicial. A partir de ahí, toda la labor policial la realizan como policía judicial. Esto no significa que dejen de ser ni guardia civil, ni policía local, ni policía nacional. Al contrario, existen dentro de cada cuerpo y fuerza de seguridad funcionarios adscritos a esos departamentos de policía judicial y trabajan indistintamente pues, para los juzgados de instrucción de Alcobendas, Toledo, Madrid, Madrid Capital, Tenerife, Arona, Santa Cruz y Tenerife Norte, etcétera, etcétera. Se distribuyen todas las solicitudes en los procedimientos penales y van realizando esa tarea. ¿Son diligencias en la calle policiales? Efectivamente, claro que sí. ¿Son diligencias tecnológicas, pinchar un teléfono, investigar no sé qué? Claro que sí, pero lo hacen por orden, por auxiliar a jueces y magistrados, ¿vale? Ningún problema con eso. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones principales? Bueno, decir una cosita, si ustedes se han leído los articulitos que teníamos aquí en adelanto de lo que vamos viendo, no solo considera la ley antigua esta, criminal, policía judicial, a los
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como ley de fuerzas y cuerpos de seguridad, sino que añade un artículo rarísimo, artículo 283, que nosotros siempre lo solemos ver de la misma manera. Léanselo, pero no creo que lo pregunten porque ya prácticamente no realizan ninguna de esas actuaciones. Nos dicen, sáltense si quieren al 283, porque es curioso que también se considera policía judicial dependiendo el caso, ¿vale? Que realmente lo que hace es traducir una obligación de colaboración con las autoridades, pero no, para mí no va más allá, no practican ninguna diligencia policial ni menos judicial. También constituirán policía judicial nada más y nada menos que autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública. Vale, pues vamos a ver administración por administración y se pueden quedar ustedes locos de cuánto abarca eso, cuánto empleado público. Bien, empleados o subalternos de la policía de seguridad, con independencia de su denominación, pues más todavía. Pero en el tercero ya nos pone directamente los alcaldes, tenientes de alcalde y algo que ni existe ya, alcaldes de barrio. Seguiría, no sé si abarcaría al órgano que tiene Santa Cruz, los tagorores, en recuerdo de cómo se organizaban antiguamente. En fin, una cosa totalmente desfasada. Eso no quiere decir que todas estas organismos y autoridades no tengan obligación genérica de colaboración y mucho más de colaboración inmediata en una causa criminal. Eso sí, para mí ha quedado más en eso, ¿vale? Pero es que fíjense, añade jefes, oficiales, individuos de la Guardia Civil o cualquier fuerza destinada a la persecución de malhechores, ¿vale? Serenos, que no existen, celadores, que eso está en la universidad y si acaso, agentes municipales o policía urbana o rural. Bueno, pues vale, colaboramos, lo que usted diga. Guardas de montes, campos, cosas que antes a lo mejor tenían cierta autoridad en el campo penal, ya han quedado obsoletos. Funcionarios del cuerpo de prisiones, bueno, si ocurre algo en un centro penitenciario, pues claro, todo el mundo colabora. Pues ¿cómo voy a colaborar? Si me mandan emitir un informe, lo hago. Si me mandan identificar qué preso portaba el arma o qué preso apuñaló al otro, pues lo hago. Pero eso tiene su concepto de deber de colaboración y tiene su cauce en el proceso penal. Bueno, pues así lo ven todo. Incluso nosotros mismos, agentes judiciales, subalternos de los tribunales y juzgados. Para mí se refiere esto a los auxilios, pero lo que quieran poner, ¿vale? Y por último, personal de la jefatura de tráfico que se encargue de la investigación técnica de accidentes. Hoy en día están dentro de la Guardia Civil el destacamento de tráfico específicamente, no solo para las labores de infracciones, sino también para los accidentes, pues como el que estábamos hablando antes, por consumo de sustancias o alcohol, tengo un accidente y causa unas lesiones. Ese es un delito, instruye las pruebas, ¿quién las hace? La policía, el destacamento de tráfico, que es el que se encarga de eso. En definitiva, un artículo que no preguntan hace un montón de tiempo, que lo tenemos ahí vigente, pues porque no se ha podido reformar esta ley todavía, pero que bueno, saber que además de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tenemos a esas personas o organismos, que incluso algunos ya están obsoletos, que colaboran con jueces y Ministerio Fiscal en la investigación de delitos. Bien, Policía Judicial, volvemos a la realidad, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando actúen por orden, cuando presten auxilio a. ¿Cuáles son sus obligaciones genéricas? Pues muy genéricas. Averiguación de los delitos, comprobación de los delitos, practicar las diligencias policiales necesarias para comprobar el hecho y descubrir a los posibles autores, a los delincuentes. Esto incluye todo tipo de pruebas que vamos a ver al estudiar el sumario, ¿vale? Desde recogida de efectos hasta identificación de testigos, etcétera, etcétera. Bien, recogida de efectos y pruebas del delito y puesta a disposición judicial. Luego lo digo, lo de efectos, instrumentos, armas son conceptos diferentes, pero bueno. Deber de información según la legislación vigente. Fíjense que es en una doble vertiente. Una cosa es hacer constar en el atestado mediante diligencias policiales una tras otra, según vamos haciendo nuestra labor policial, hablo ahora desde el punto de vista de un policía nacional o de un guardia civil, es distinto a la información que le doy a un familiar del que ha tenido el accidente o del que ha sido detenido. Todo eso se engloba un poco dentro del deber de información, pero de muy distinta manera.
Lo primero estaría diligencia por diligencia dentro de las diligencias necesarias. La forma de información es conformar el atestado y dárselo al tribunal competente. Lo segundo supone una labor de información en la que puedo llegar hasta aquí, ¿vale? Le podré decir a la madre del detenido que está detenido, que está bien, que lo llevamos a la comisaría de no sé dónde, que mañana estará en el juzgado a tal hora y que se investiga un presunto delito de no sé qué. Punto, hasta ahí. Lo que no le podré decir es que le he pillado con 50 gramos de hachís, traficando en la esquina de no sé qué, porque eso forma parte de la investigación. Si se lo cuento a la madre, a lo mejor la madre va a la casa, que es donde tiene más droga, y la quita. Es un ejemplo, ¿vale? Deber de información, por eso nos pone según la legislación vigente. Bueno, y por último, una cosa que sí resulta bastante importante en los atestados, que es una valoración policial. Ojo, no hablamos de valoración judicial ni forense, sino valoración policial a priori con lo que tenemos de las circunstancias de la víctima o perjudicado y que sirva para determinar de manera provisional también en el momento si esa víctima necesita algún tipo de protección. Aquí tenemos que entrar un poco en definir qué son las medidas de protección y qué significa eso de provisionalmente. El ejemplo que solemos poner, pues porque, vamos, tanto Seo como yo estamos en un juzgado de violencia de género y además porque se ve muy fácil en qué consiste esta protección provisionalmente o de manera cautelar. El Código Penal tiene tanto penas como medidas cautelares, medidas de seguridad, y la ley de enjuiciamiento criminal también designa cuáles son las medidas que se pueden imponer al presunto autor de unos hechos, porque todavía no está condenado, sino está investigado o imputado de algún delito, pero existen indicios suficientes y sobre todo de la valoración policial o judicial, existe un riesgo potencial, pero real, para la víctima, para los bienes de la víctima, para los familiares, para la vida o para la integridad de la misma, y es necesario acordar algún tipo de medida que sirva para evitar que ese riesgo se convierta en realidad. Me refiero a la posibilidad de que el investigado vuelva a agredir o la posibilidad de que el acusado de un delito destruya determinadas pruebas y frustre una investigación, o la posibilidad de que el investigado se fugue de la acción de la justicia. Entonces, la ley prevé distintas medidas cautelares, distintas medidas de protección, en función de ese informe que una la Policía Judicial a su atestado, que ya podemos llamar valoración, o en violencia de género se llama valoración del riesgo, porque en violencia tenemos muy claro cuál es el riesgo que protegemos, que es la integridad física y la vida de la mujer presuntamente maltratada, presuntamente víctima de violencia de género. Ahí las medidas cautelares siempre van dirigidas a proteger ese bien, proteger la vida de la señora o proteger la integridad física, psíquica de la señora. ¿En qué se traduce eso? En que con un informe de la policía de valoración de riesgo, que normalmente viene unido al atestado y que siempre nos dice en distintos grados, mediante un cuestionario largo que ellos hacen a la víctima y el resto de pruebas, de indicios que tienen en su atestado, dicen, pues para no cansarles, ese riesgo es, el riesgo de que se pueda causar vulneración a la vida o la integridad física es inexistente, cero. No apreciado, pues casi cero. Bajo, pues mire, un poquitito, pero no creo porque viven separados y tal, y esto fue una cosa puntual. Bien, medio, oiga, cuidado porque este señor y él son de la misma zona, han tenido alguna denuncia previa, o alto, o extremo, ¿vale? Es muy posible que vuelva a intentar matarla, ¿vale? Esa valoración de riesgo pone de relieve al juez unas circunstancias que le pueden ayudar a tomar la decisión sobre medidas de protección. Ojo, lo que hace la Policía Judicial es solo un informe de valoración, dependiendo de los delitos, de las circunstancias de la víctima y la necesidad de adoptar alguna medida que la proteja. ¿Quién adopta todo eso? Eso ya se hace en el procedimiento judicial, y quien adopta esas medidas es el juez, en este caso instructor de ese delito, ¿vale? De esos hechos. En nuestro caso de violencia de género se traducen las conocidísimas medidas del artículo 544 ter,
de alejamiento, otro tipo de prohibiciones de comunicar o de acercarse a la víctima, abandono del domicilio conyugal y prohibición de acercarse, establecer un radio de alejamiento pues de 200, de 500 metros, en fin, una serie de medidas de protección. La orden de protección tiene, ya la estudiaremos, es quizás la parte final de penal. Está bastante interesante para mi punto de vista y bueno, cuando se hacen todas las cosas bien, funciona. Ya les digo yo que todo eso funciona. Bien, pues eso se une al atestado como informe de valoración y es una de las partes importantes de la policía judicial. Hasta ahora hemos visto la coletilla de que todo esto son las obligaciones de la policía judicial en los delitos públicos, cuando investigamos como policía judicial cualquier delito público. Recuerden los privados, esa calumnia, esa injuria, ese delito contra el honor que estamos querellándonos y tal, la policía judicial tendrá las mismas obligaciones, pero la respuesta del examen es si se les requiere al efecto. ¿Quién les va a requerir? El juez o magistrado, pero a su vez es porque alguien lo ha pedido en el procedimiento, ¿verdad? Porque estamos hablando de un delito que se persigue a instancia de parte. Entonces el camino será que la acusación particular lo pide al juez, el juez resuelve que sí y entonces empezamos a practicar diligencias, recogemos pruebas en un domicilio, informamos, pues yo que sé, a la víctima o recabamos algún informe o lo que haga falta, ¿vale? Todo eso formará parte de las funciones genéricas de la policía judicial. Toda esta introducción de cuáles son las obligaciones de la policía nos la da la ley antes o junto con la parte del atestado, ¿vale? Pero digo para no despistarnos, porque todas estas diligencias, que es el cumplimiento de sus obligaciones, al final de esas diligencias, el policía, para entendernos claramente, se va a sentar en su despacho o en la comisaría y va a escribir una por una todas las diligencias que ha realizado. Y ese conjunto, lo tenemos por aquí un poquito más adelante, esperen un momento, ese conjunto de diligencias policiales es lo que va a llamarse atestado y es lo que nos va a llegar, bueno, yo creo que lo tenía por aquí, esto, el atestado definido como tal, aunque luego lo veamos otra vez, el conjunto de papel con todas y cada una de las diligencias que esa policía judicial ha ido practicando desde anoche que tuvo conocimiento hasta hoy a las 7 de la mañana. Si llamo al abogado, diligencia de comunicación con el abogado. Si llamo al médico forense porque el detenido se encuentra muy mal, diligencia de aviso al 112, aviso a lo que sea. Y todo ese tochito, para que ustedes me entiendan, conjunto de folios, es lo que nos llega como atestado al juzgado para empezar un proceso. ¿Ok? Bueno, por eso la ley nos habla un poco de esas funciones primeras, de cómo trabaja la policía judicial y bueno, al estar en la ley nos pueden hacer alguna preguntita. Miren, artículo 282 bis de la ley de enjuiciamiento criminal. No se vuelvan locos con esto, ¿vale? No es más que una curiosidad para nuestra oposición. Es un artículo que recoge cómo se genera la figura del agente encubierto, que no viene a ser más que lo que la propia palabra dice, un topo en la organización, para que ustedes me entiendan. Tenemos una mafia de drogas y lo que hacemos es infiltrar a un policía nacional dentro de esa organización. Ahora vamos a ver cómo se hace. Esto que vemos en las películas existe en la realidad y tanto que existe. Realmente estas figuras, estos policías que son verdaderos profesionales en lo suyo, son los que destapan y consiguen acreditar muchas veces las tramas de delincuencia organizada más importantes y más peligrosas en el territorio nacional, ¿vale? O sea que, aunque nos suene mucho a película, hay que entender que ocurre. No lo vemos y de eso se trata, pero ocurre. ¿Vale? Pues es una de las funciones que pueden tener como policía judicial determinados cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bien, simplemente saber estas cositas que les ponemos aquí del artículo porque es lo que en todo caso nos podrían preguntar. Primero, se da en supuestos de delincuencia organizada. Hablamos de bandas organizadas para distintos delitos de terrorismo, tráfico de drogas, tráfico de blanca, yo qué sé, de falsificaciones importantes de moneda, todo lo que sea banda organizada. Hay mucho tráfico de robo y venta de vehículos, desmonte de vehículos y llevarlos a otros países europeos, en fin, esos delitos que se realizan como banda organizada, tráfico de especies animales o vegetales, sustancias explosivas, etcétera, etcétera, armas, de todo. Bueno, para el concepto y cuáles son los delitos que se investigan, los tenemos en el 282.4, que como ustedes ven, pues recoge ahí
los que yo le he dicho y otros muchos. Tráfico de órganos, secuestro de personas, trata de blancas o seres humanos, prostitución, contra los derechos de los trabajadores, todo el tema de pateras también está, flora y fauna, en fin, le echan un vistacillo, material nuclear, armas, municiones, drogas, falsificaciones, bueno, coincide un poco con todos los delitos cuyo conocimiento está atribuido a la Audiencia Nacional, a los distintos órganos de la Audiencia Nacional, más o menos, ¿vale? Ahí los tienen por echarle un vistazo, pero eso no nos entra ni debemos saberlo. Un poco para tener el concepto. ¿Qué requiere esta figura? Requiere una autorización expresa de quien esté instruyendo, o fíjense la trampita, lo pide el Ministerio Fiscal por resolución fundada, pero lo autoriza el juez instructor, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacemos? Al infiltrar a un policía le vamos a dar un nombre, ¿verdad? James Bond, ¿no? Pero tendrá un nombre y tendrá una identidad completa supuesta. No digan falsa porque no es falsa, es supuesta. Es una identidad diseñada para que pueda desenvolverse en esta trama delincuencial, en esta banda organizada. Bueno, ¿qué se le permite? Ahora veremos quién da esa identidad, quién la fabrica, por así decirlo, y quién la otorga, es la palabra que tenemos. Pero de momento quien la autoriza es el juez, bien por propia iniciativa o porque se haya planteado por alguna de las partes, o bien por el Ministerio Fiscal que se lo pide al juez. En un auto motivado, al decirnos que es una resolución fundada, siempre estamos hablando de auto, donde va a ir reflejado, ya veremos, el nombre verdadero del policía y la identidad que se le otorga. ¿Qué le permite esta autoridad, esta identidad? Básicamente cometer hechos que pueden ser delictivos, pero lo hace en el ámbito de esa investigación. Por lo tanto, podrá adquirir, transportar todo lo relacionado con el delito. Si estamos hablando de droga, pues droga. Si estamos hablando de material nuclear o radioactivo, podrá trapichear, podrá gestionar reuniones, podrá invertir, podrá coger esto y llevarlo a otro sitio, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también se le permite otra cosa muy importante que ya estudiamos en la parte general, no intervenir en ese momento, no incautar esas sustancias porque las dejamos transportar hasta el momento en el que el enlace de la banda va a cogerlas, etcétera, etcétera, y ahí se actúa, ¿vale? Se le permite hacer ese seguimiento. Lo veíamos con los paquetes postales, pues ocurre más o menos lo mismo. Se le da esa libertad y se le pone en el centro del huracán, ¿vale? Para que trabaje y para que empiece ahí. El auto motivado que nos interesa a nosotros incluye el nombre verdadero del funcionario, la identidad supuesta que le ha sido otorgada. ¿Y qué hacemos con esa resolución? Tenerla muy reservada, fuera de las actuaciones y custodiada con la seguridad debida. Si por alguna razón del diablo ese auto llega al jefe de la banda, ¿qué creen ustedes que puede pasar en cuanto se entere? Pues que lo liquidan, ¿vale? Eso es así. Preguntita que nos pudiera caer, ¿quién otorga la identidad? Es decir, ¿quién diseña el nombre que se le va a dar, la identidad, la edad que tiene, los permisos, etcétera, etcétera? Toda esa identidad supuesta la otorga el Ministerio del Interior. Fíjense que aquí nos saltamos a la Administración de Justicia y nos metemos en el Ejecutivo, en el Poder Ejecutivo, porque es el Ministerio del Interior. No dice el ministro, dice el Ministerio, pero ya estamos hablando de que no es el Consejo General del Poder Judicial ni es la Administración de Justicia, es el Ejecutivo, en este caso, Ministerio del Interior. Un ejemplo más de todos los que hemos visto del equilibrio entre ejecutivo, legislativo y judicial, los tres poderes del Estado y esos mecanismos de equilibrio que nos dan todas las leyes, ¿vale? Se mete el ministerio por ahí a conocer esa identidad, pues miren, yo la otorgo y se va a llamar Pepito Pérez. Duración, 6 meses, prorrogable por iguales periodos, no dice límite. Límite será pues en función de la investigación, cómo vaya desarrollándose, ¿vale? Lógico. Detalle para los funcionarios que pueden mantener esa identidad supuesta, ese nombre y toda esa identidad, incluso cuando vayan a testificar en el proceso, para evitar, por supuesto, represalias del resto de la organización o cualquier perjuicio en sus vidas privadas, ¿vale? Entonces van a testificar incluso con el nombre de la identidad supuesta. Todo eso tiene conocimiento el Ministerio del Interior, el fiscal y el juez instructor, apenas nadie más porque es reservado, ¿vale? Bueno, detalle más que tenemos que tener del agente encubierto: cuando afecte a derechos fundamentales se requiere una autorización expresa, ¿vale? Del órgano judicial.
y la consecuencia de actuar bajo una identidad supuesta y, en teoría, dicho así vulgar, cometer delitos como agente encubierto, que lo teníamos aquí, lo que se traduce es que no tengo responsabilidad criminal. Estoy exento por esos hechos que he cometido para la investigación. Para estar ahí en esa banda organizada, pues tengo que mojarme y cometer determinados delitos mientras voy obteniendo toda la información necesaria. Pero hay dos límites a esa actuación. Podré cometer esos delitos, lo estoy diciendo a lo bruto, pero bueno, ustedes saben que es adquirir, transportar o diferir la incautación, depende del delito que se trate, siempre y cuando mis actos como policía y como agente encubierto sean proporcionales a la información que persigo, a la investigación que estoy desarrollando, etcétera, etcétera, sean proporcionales, es decir, tengo que hacer esto porque si no, no obtengo ese dato o porque si no me juego que me descubran o peligra la investigación. Bien, es proporcional, perfecto. Ahora, si lo hago para enriquecerme a la vez que investigo, me estoy corrompiendo, ¿verdad? Estoy actuando de manera corrupta. Ahí no te ampara tu identidad supuesta. Eres agente encubierto y un cara dura, ¿vale? Y un delincuente. Bueno, proporcionalidad el primero. Y el segundo, la no provocación al delito. Lo que no puedo hacer es llevar a los propios miembros de esa, posibles miembros de la banda organizada, a provocarles a cometer determinados delitos. Entonces, no estoy investigando, sino que estoy participando en la comisión de determinados delitos. ¿Vale? Ni siquiera aunque luego me chive o informe de que se ha cometido un delito. No, no, lo has provocado tú. ¿Vale? Bueno, la última figura que nos da este artículo es una modalidad del agente encubierto para el ámbito informático. Ni se compliquen. Mismo sistema de autorizaciones y de otorgar identidades supuestas. En este caso, el ámbito de actuación es el ciberespacio, como lo quieran llamar ustedes, el intercambio de archivos, y lo que se le permite es, además de lo anterior, intercambio de archivos que han considerado ilícitos. Pues piensen ustedes todo esto de la pornografía infantil, redes de pederastía, etcétera, etcétera, se infiltra la persona en esos chats, en esos, pues yo qué sé, la deep web esa que se mueve todo este tipo de archivos y participa hasta cierto punto, hasta que obtiene esa información y se le permite enviar esos archivos como si fuera uno de ellos, vamos a decir, ¿vale? Todo ello amparado bajo la figura del agente encubierto. Bueno, últimas notas que nos vienen dando de la policía judicial en la investigación de los delitos. Desde que un policía judicial tenga conocimiento del delito o de un delito, si es posible, lo comunicará inmediatamente al Ministerio Fiscal o al órgano judicial de que se ha tenido conocimiento de esta comisión de delito y continuará practicando las diligencias de prevención. Ahora miramos en concreto cuáles son esas primeras diligencias o diligencias de prevención. Se lo comunica al fiscal si puede, ¿vale? Si se trata de un hecho normal, pues cualquier cosa, pues se lo comunica normalmente al juez instructor si ya existe, o si se trata de un delito nuevo, que no estemos actuando ni siquiera como policía judicial, sino como policía, también se va a dar el caso. Lo comunico y sigo asegurando el lugar, asegurando a la víctima, etcétera, etcétera, no lo vemos. Si no fuera posible, termino mi atestado, termino todas las diligencias policiales y se lo comunico por el conducto reglamentario al órgano judicial. Nos dice aquí Ministerio Fiscal, porque recuerden que el Ministerio Fiscal tiene la posibilidad de realizar investigaciones de por sí, como oficina del Ministerio Fiscal, y luego, cuando termina esas diligencias, con su policía judicial, elevar al órgano instructor el resultado, ¿vale? Ténganlo en cuenta porque no suele ocurrir mucho, pero en alguna ocasión es el Ministerio Fiscal el que ha llevado esas diligencias con la policía judicial y al juzgado ya le presenta un resultado tangible, ¿vale? Unos hechos ya investigados. Bueno, si no es posible, como digo, cuando termine de hacerlo, le dará cuenta al tribunal, al órgano competente o juzgado incluso de guardia. ¿En qué consisten estas primeras diligencias o diligencias de prevención? Las tenemos en los artículos 12 y 13. Les digo que nos va a servir para todos los procedimientos ordinarios, para el sumario y para las diligencias previas, y nos encontraremos que en las diligencias urgentes y juicio rápido, que es uno de los procedimientos especiales que vimos, además de las primeras diligencias, la policía también va a tener encargadas otra serie de diligencias, llegando incluso
a citar para comparecer ante el juzgado a los intervinientes, tanto al denunciante o perjudicado como al investigado o presunto autor del delito, ¿vale? Con lo cual, tener en mente que estas son las diligencias de prevención de la policía, pero que en algún procedimiento vamos a ver que se amplían, ¿vale? Incluso en los delitos leves es lo más importante, que la policía cite bien para los inmediatos que tengan un delito leve, pues lo mandamos nosotros o lo hacen ellos directamente. Bueno, ¿cuáles son estas diligencias? Artículos 12 y 13 se definen como medidas de carácter urgente, por supuesto, que se realizan con independencia de a qué juzgado lo vamos a enviar, de si tengo o no que dar cuenta, como acabamos de ver, al juez inmediatamente, sino que son por razón de la urgencia del hecho, ¿vale? Nos acabamos de encontrar la escena de un crimen, al señor huyendo, al tío con el hacha en la mano huyendo, o un asunto de drogas con todo el laboratorio allí metido, con la droga en la mano, gente corriendo y escapándose. Oiga, antes de dar cuenta al juez, tengo que asegurar todo esto, la droga en su sitio, el dinero en su sitio, ese señor que se escapa, vamos a detenerlo, ¿verdad? Por lo menos que se quede aquí, el testigo que no se meta para adentro en su casa, que esté todo el mundo ahí. Si tengo que recoger un arma del suelo, pues hacerlo. Si tengo que llamar a una ambulancia porque hay un señor o un niño en el suelo con lesiones y está sangrando, tendré que llamar a la ambulancia lo primero, o incluso hacerle una reanimación a un atropellado por un vehículo. Todo ese conjunto de cosas y lo que ustedes se puedan imaginar puede darse en la realidad y son diligencias a prevención que policía y el resto de bomberos ayudan a resolver en un momento. Urgencia, ¿vale? Todo eso lo podemos hacer, tanto por la urgencia como para asegurar una posible investigación. ¿De qué se trata? Pues miren, consignar todo aquello que pueda ser una prueba. Aquí es donde tenemos esa diferencia o ese matiz, lo voy a dejar explicado, ¿vale? Aunque lo veamos después en el atestado también, esa diferencia sutil pero importante entre indicio, prueba y otro concepto que se suele utilizar también, que es la evidencia. Bueno, pues no son preguntas, pero son cuestiones que, bueno, vamos a ir manejando. Un indicio es cualquier detalle, cualquier hecho, cualquier circunstancia que tiene relación con lo que vamos a considerar el delito, con el robo, con el tráfico, con lo que sea, pero algo que de por sí no tiene, si lo aislamos en el espacio y en el tiempo, no tendría ninguna relación. Por ejemplo, una libreta de anotaciones de clientes. Si yo la veo en la calle tirada así, sin ningún hecho y sin nada, yo diría, pues mira, una libreta que se le cayó a alguien de, yo qué sé, de cliente. Pero si la veo en el laboratorio de droga con unas cantidades y con unos precios, ¿verdad que eso me indica algo relacionado con el tráfico de drogas? Pues a eso lo llamamos indicio, ¿vale? El concepto de prueba lo vamos a reservar, siempre que hablemos de prueba, no para la fase de instrucción. En la instrucción nunca se practica prueba. En la instrucción se practican diligencias que luego pueden constituir prueba, ¿vale? Quien va a practicar la prueba y valorar la prueba va a ser siempre en el acto plenario de juicio. Fíjense dónde me he ido. Me he pasado toda la fase de instrucción, hemos ido a otro juzgado, imagínense ustedes, unas previas han pasado a procedimiento abreviado y hemos ido, en nuestro caso, a Santa Cruz a un juicio en un penal y otro juez ha señalado juicio. A lo mejor 3 sesiones con numerosos testigos y tal y tal. En esas sesiones de juicio es donde se va a practicar la prueba y en cada caso se practicará de una manera. Si es una documental, se dará por reproducida o se reproducirá. Esa declaración del testigo que se hizo los primeros días en el juzgado de instrucción, se hizo porque luego va a ser una prueba, pero al reproducirla en la sala es cuando se practica como prueba. Y ahora el juez nuevo, para dictar su sentencia, valorará esa declaración del testigo. Pero si al testigo hay que preguntarle otra vez de todo, se le pregunta todo otra vez. ¿Vale? Lo mismo que pasa con un testigo, pasa con una droga que se ha encontrado y se ha incautado, se ha mandado. Todo hay que trasladarlo a la sala para que el juez nuevo lo tenga, lo someta a contradicción con las partes que pueden intervenir, ¿vale? El abogado de él y el abogado de la acusación particular, intervenir, preguntarle, etcétera, etcétera, contradiciendo y sacando la verdad, porque al final en la práctica de la prueba lo que persigue cada parte es arrimar la verdad a su interés, ¿vale? Vamos a decirlo así, los abogados.
Bueno, pues la prueba la vamos a reservar para el acto de juicio oral, para la vista, para la sala. Mientras tanto, hablaremos de indicios. Aunque hablemos de prueba, nosotros sabemos que en instrucción estamos hablando de diligencias, ¿vale? Que no son prácticas de pruebas, son recogida de indicios, de muestras, de tal, declaraciones, bien. La prueba en el juicio. Y por último, llamamos evidencias a los objetos concretos o a las huellas, por ejemplo. Esas son evidencias. ¿Por qué? Porque nos dan parte, nos pueden acreditar parte de lo que ha ocurrido. Una huella de una persona en un lugar recoge que esa persona en una franja de tiempo determinable ha estado allí y ha recogido ese objeto, utilizado ese objeto, o como mínimo situamos a alguien en un lugar, ¿vale? A eso lo podemos llamar evidencia. Bueno, pues simplemente para que tengamos en cuenta eso. Policía Judicial en un primer momento recoge, custodia todas estas cuestiones y en su momento lo pondrá a disposición judicial. Esa persona que sale huyendo de ese lugar, la detenemos si es preciso, ¿vale? Por lo menos la retenemos, la identificamos, le preguntamos y si se quiere escapar, detenido, por favor, y a comisaría. Eso es asegurar la escena, el lugar del hecho, ¿vale? Proteger a los ofendidos, lo que dijimos, atender a la víctima, atender a esa persona que necesita una ambulancia, lo gestionamos al 112 inmediatamente. También a los familiares o testigos que estén en el lugar y que pues le dé un mareo por lo que sea, pues vamos gestionando eso en el momento. Y todo eso al atestado mediante diligencias, ¿vale? Y también pudiendo acordarse medidas cautelares, pues las que hemos visto, 544 bis o 500, sobre todo las que solemos ver, 544 ter, nosotros porque vemos mucha violencia de género, ¿vale? Bueno, cosita importante que vamos a ver. Me queda un poquitillo, Seo, déjame aunque sea 5 o 10 minutitos y termino lo de hoy. Sí. Tienen 20, creo que son 20 preguntas el práctico. Vale, pues terminamos un poquito con esta parte y ya terminaríamos lo primero para quedarnos ya en el sumario. Quiero comentarles también que ya la próxima semana empezamos con la dinámica de las tareas en penal. Estamos dejando que Fran vaya cogiendo un poco de articulado y ya empezamos con las tareas, ¿vale? Vale. Bueno. ¿Qué más? Sí, eso. Y a piñón. Bueno, miren, ir acabando, sí, para empezar el práctico. Sí, por eso, ya termino un poco. Vamos a ver el sobreseimiento y creo que creo que el resto ya lo vimos. Miren, una cosa importante. Es importante porque la vamos a ver en casi todos los procedimientos. Nos presentan una denuncia, una querella o un atestado en este momento, ¿vale? En cualquier juzgado de guardia de los que hay en España hoy en día. Se registra, se le da un número, ¿verdad? Le ponemos los sellos correspondientes. Bien, eso ahora no nos interesa. Y llega a la mesa del juez. O se le da cuenta de cualquier manera, señoría, tenemos este atestado. Lo lee y la función que desarrolla el juez en ese momento es calificarlo, ¿vale? Decir qué cauce le vamos a dar a eso, vamos a iniciar este procedimiento, en fin, darle al funcionario las pautas de lo que se tiene que hacer. Eso se llama minutar el atestado, se llama calificarlo y darle las primeras indicaciones al funcionario que lo vaya a llevar para incoar ese procedimiento y empezar a tramitarlo. Esa minuta es esencial, siempre está, y normalmente lo que hace es iniciar un procedimiento, ¿vale? Pero ¿qué puede ocurrir? Que ese hecho que se ha puesto en conocimiento mediante atestado, denuncia o querella no suponga obligatoriamente realizar ninguna diligencia. Y tenemos varias posibilidades. Bien porque lo que se nos pone en conocimiento no es ningún delito. Hablaríamos de que se trata o bien de una discusión entre vecinos, familiares, etcétera, que no ha llegado, no puede llegar a delito, sino simplemente un intercambio de opiniones sin ningún delito, o bien lo que se nos está denunciando es simplemente una cuestión civil, un incumplimiento de un contrato, ¿vale? La otra posibilidad es que se nos ponga en conocimiento un hecho que efectivamente puede ser un delito, un robo, un hurto, una apropiación indebida de algo, pero no tenemos, pese a los intentos de la policía, todas las diligencias que haya intentado, no existe ninguna persona
que pueda ni siquiera indiciariamente decir que ha cometido ese hecho. No tenemos autor conocido. Antes, todos los atestados de autor desconocido, esos en los que la policía ha intentado averiguar a alguien que haya cometido los hechos, alguien que haya cometido el robo, el hurto o lo que sea, o las lesiones, tan negativos, no tenemos autor, todos iban al juzgado y en todos se acordaba un archivo que la ley llama sobreseimiento por autor desconocido. Sobreseimiento vamos a entender que es la forma de archivar el procedimiento, de decir, hasta aquí ha llegado, no puedo seguir instruyendo porque no hay autor conocido o porque no hay delito, ¿vale? Y supone que el proceso ya no avance más o que ni siquiera avance. No vamos a ir a juicio, no vamos a ir contra nadie. ¿Se entiende este concepto de sobreseimiento igual a archivo? Bien. Y la ley nos da dos archivos distintos. El sobreseimiento provisional. Oye, no tenemos autor conocido de este robo. Mete el procedimiento en el archivo de manera provisional. Déjalo ahí 6 meses. A ver si surge, pues bien un testigo, bien un informe de algo, bien una huella del lugar, ¿vale? Y muchas veces ocurre. Con lo que tenemos, no tenemos autor, pero oye, a los 3 meses, un testigo del quinto B se acuerda que vio al tío saliendo y sabe perfectamente que es él. Nos lo traen ese testigo y reactivamos el procedimiento. Un sobreseimiento provisional se reactiva y continúa pues con las diligencias previas o con lo que sea. O bien, oiga, un sobreseimiento libre y definitivo. No lo vamos a tener de manera provisional en el archivo, sino para siempre. ¿Por qué? Porque usted está denunciando que, yo qué sé, que los 3 cerditos vinieron a su casa y le robaron la cartera. No, mire, esto está mal de la cabeza y usted no está poniendo un hecho delictivo encima de la mesa, ¿vale? O bien lo que usted está denunciando es que Unelco le cortó la luz el sábado por la tarde y quiere que le metan en prisión al dueño de Unelco. No, eso no es una cuestión penal a priori. Archivo por sobreseimiento libre, por no ser delito el hecho, ¿vale? Bueno, este sobreseimiento lo veremos en distintos momentos, sobre todo en los artículos 634 y 637 son los que nos definen verdaderamente el sobreseimiento, y aquí la ley en estos primeros artículos nos lo trae para decirle a la policía judicial un cambio, ¿vale? Si hemos dicho que hasta ahora, hasta hace pocos años, todo iba al juzgado y el juzgado era el que archivaba, ahora este articulito, el 282, si no me equivoco, dice que lo conservarán en sus comisarías, en sus departamentos, a disposición del juez y del fiscal, ¿vale? No se lo enviarán al juzgado. ¿Salvo qué? Salvo que sean cosas graves. Delito contra la vida o la integridad física. Delitos sexuales contra la libertad y la indemnidad. O un delito de corrupción. Ahí sí, aunque no tenga el autor, a pesar de mis investigaciones, yo lo mando al juzgado y ya que el juzgado decida si lo quiere archivar o si acuerda alguna diligencia más. Cuando yo en 72 horas, al principio no tengo ningún autor, me lo quedo en mi comisaría durante 72 horas y en ese plazo de 72 horas surge esa huella, ese testigo, esa identificación plena, ese reconocimiento por el autor que viene muy nervioso y me dice que fue él, vale. En 72 horas sí, entonces saco el atestado, le uno la diligencia nueva del testigo, del reconocimiento, etcétera, y para el juzgado, ¿vale? Si no me ocurre eso, pues no tengo ninguna diligencia, lo mantengo en el archivo y no se lo mando al juzgado. Y la última posibilidad es que el Ministerio Fiscal o el juez expresamente pidan el atestado que está en el archivo por falta de autor conocido. El truquito está en saber que cuando la policía no consigue un autor, un posible autor, se lo queda, ¿vale? No se lo envía al juzgado. Y luego saber cuáles son los supuestos en que sí que se lo manda a pesar de que no tenga el autor. Bueno, luego ya el resto de articulitos del atestado nos refiere un poco qué hace la policía con las armas, con los distintos instrumentos o efectos que encuentren. Eso ya lo hemos visto. Al final lo que tenemos que imaginarnos es que el policía que se encuentra una pistola en el suelo
lo que hace es sacarle fotos, ver si tiene huellas, describirla con marca, modelo y todas las características que tenga, y todo eso ponerlo en su atestado. Todo lo que hace el policía lo va a poner ahí. Y por supuesto recoge el arma con la debida, hay una cosa que se llama cadena de custodia, pero bueno, ya tendremos ocasión de verla, y cumpliendo todas esas normas se la lleva del lugar a buen recaudo, como quien dice. Si las cosas son de la víctima, fíjense que además de que me han robado, me quita usted el bolso y la chaqueta. No, oiga, que se lo quito por si tiene huellas, usted hizo un forcejeo y tal, se la tengo que quitar. Bueno, por lo menos se lo comunico para que en algún momento le pida al juez que le devuelvan su chaqueta, su cartera o lo que sea, que para eso es de ella, ¿vale? El juez resolverá en el momento procesal oportuno que se le devuelvan esas cosas, pero en el momento procesal oportuno, ¿vale? Siempre que no afecte a la investigación. Nos quedamos por aquí, me quedan un par de cositas, pero las dejo para el próximo día. Vale, vamos a hablar de las requisitorias, de cómo ponemos en busca y captura a alguien, del final del atestado, y luego ya nos meteremos con la inspección ocular ya del sumario, ¿vale? Hay una serie de articulitos ahí que solemos leer por encima, ya les haré un pequeño resumen, y nos metemos directamente con el capítulo 1 del título quinto. Bueno, el 1 no, porque el 1... Sí, el secreto de sumario y demás cositas. Vale. Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí creo que hemos llegado hoy. Cosillas que nos queden, si es que hay alguien despierto por ahí, queda alguien vivo. Voy a parar la grabación. Gracias a todos.